Agobiado por una situación, por un problema que pasaba a su hijo, él fue a buscar a los discípulos de Jesús para que oraran por él y resolvieran, pero ellos no lo pudieron hacer. Finalmente, él personal con Jesús y él le presenta a Jesús su necesidad. Y Jesús le hace una declaración a este hombre. Y el versículo 23 dice así: Jesús le dijo a este padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Puedes creer, al que cree, todo le es posible. Poderoso Padre Celestial, te doy gracias por permitirme estar, Señor, afuera del hogar de nuestra hermana Elda. Te doy gracias, Señor, por permitirnos a través del sonido tener un acercamiento a nuestros vecinos, Señor. Que ellos puedan ser bendecidos, socorridos a través de tu ayuda divina, Señor. Que en medio de esta crisis que se vive en el mundo, cada uno de los vecinos que están alrededor de este lugar puedan experimentar, Señor, ese refugio en ti, de tal manera que en ellos haya esa expectativa de esperanza, de confianza, de que tú nos vas a socorrer y que podremos salir victoriosos, Señor, de esta crisis que se vive en el mundo. Unge mis labios y pon la palabra propicia y exacta en mi boca, Señor, palabra que traiga bendición al corazón de todos aquellos que me están escuchando a través de este sonido. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle, querido amigo, acerca de la crisis que estamos viviendo. Le quiero poner como tema esta reflexión: tu crisis puede cambiar. Creo que todos los hogares, o en su mayoría los hogares de México, se sienten que estamos en una crisis. Y no es para menos ante esta pandemia que se vive en el mundo y que de alguna manera estamos viendo cómo la situación ha ido avanzando considerablemente, al grado que sentimos más cerca la amenaza de este coronavirus que está causando tanto dolores de cabeza en el mundo entero. Todo ser humano, queridos amigos, sabe lo que es una crisis. Todos lo sabemos. Hemos vivido de alguna manera un tipo de crisis en nuestra vida y sabemos lo que es una crisis. Las crisis son parte de la vida. Los seres humanos, desde que nacimos, hemos tenido que encarar crisis de diferente índole en nuestra vida. Algunas de menor grado que otras, pero finalmente son crisis que tenemos que encarar en la vida y tenemos que hacerle frente de alguna o de otra manera. Pero las crisis también nos enseñan cosas interesantes. De hecho, muchas de las crisis son las que nos han ayudado a crecer y a desarrollarnos. Las crisis son las que nos han ayudado a ampliar nuestra visión, son las que nos han ayudado a descubrir inclusive el potencial que hay en nuestra vida, porque las crisis en sí son buenas, viéndolas desde cierta perspectiva. De hecho, me llama la atención cómo los chinos pueden ellos ilustrar la crisis, la palabra crisis. Y es que ellos usan dos signos para hablar de la palabra crisis. Un signo significa peligro y el otro signo significa oportunidad. Lo que quiere decir que todas las crisis en la vida nos presentan dos opciones. Puede ser el peligro al fracaso, a la derrota, a perderlo todo, o puede ser la oportunidad de crecer, de ampliar nuestra visión y de experimentar lo que nunca antes en nuestra vida fuimos capaces de experimentar. Entonces, frente a esta crisis que vivimos, usted y yo podemos tener la bendición de escuchar de Dios en primer lugar. En segundo lugar, podemos usted y yo realmente conocer que Dios tiene poder y que su poder supera por mucho a esta pandemia que está causando estragos en el mundo. Pero no solamente eso, sino que usted puede experimentar de una manera personal en su vida el real poder que Dios tiene para socorrer al ser humano. Entonces, las crisis son parte de la vida.
Los grandes hombres de la Biblia, la misma palabra, la palabra de Dios nos refiere que sufrieron crisis. Hablar de un Moisés, hablar de Abraham, hablar de David, hablar de José, hablar de Elías, hablar de Eliseo y de grandes hombres de la Biblia como Isaac. Fueron hombres que atravesaron grandes crisis en su vida. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo, Él atravesó una terrible crisis. Dice la Biblia que incluso grandes gotas de sudor acompañadas con sudor y sangre, dice, salían prácticamente, hermanos, por la presión de la crisis que Él estaba viviendo. Así es que las crisis son parte de la vida, no lo podemos evitar. Lo que sí es que cómo encaremos la crisis es determinante en nuestra vida. ¿Qué actitud vamos a asumir frente a la crisis? Porque eso es determinante. ¿Qué dirección va a tomar la crisis en nuestra vida? Usted y yo podemos hacer que esta crisis nos ahogue y nos lleve a tomar malas decisiones, o puede esta crisis ayudarnos a tener un de Dios y una experiencia personal en nuestra vida de ese Dios que es poderoso y que es todo suficiente para poder socorrer al hombre sin importar lo grande del problema y lo grande de su crisis. Existen dos tipos de crisis en la vida del ser humano: la crisis circunstancial y aquella crisis que yo provoco con mis decisiones. Entonces, ante la crisis que estamos viviendo, que es una crisis circunstancial que usted no le escogió, que yo no le elegí, que nosotros no determinamos estar en esta crisis, pero nos toca vivir y nos toca enfrentarla. Ahora usted y yo sí tenemos la capacidad de elegir qué tipo de reacción vamos a tomar frente a esta crisis, y la reacción que tomemos, la decisión que tomemos frente a la crisis va a determinar el rumbo que ella va a tomar, primero para mi vida y segundo para mi familia. Así es que, querido amigo, yo quiero invitarle esta tarde para que en esta crisis que usted y que México y los habitantes de Nuevo León y de General Terán y de toda esta región estamos viviendo, nos atrevamos a tomar una de las decisiones más importantes para poder salir victoriosos de esta crisis que estamos viviendo. Y la primera de ellas que debemos de tomar es hacer a Dios parte de esta crisis. He estado enfatizando a la iglesia Elim que este es tiempo de volvernos como familia a leer, alimentarnos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos conocer a Dios. A través de la palabra de Dios nuestra fe se puede fortalecer. A través de la palabra de Dios adquirimos sabiduría para poder enfrentar las crisis de la vida. A través de la palabra de Dios hay una revelación divina sobre el ser humano para que éste pueda tomar las mejores decisiones en medio de las más terribles crisis de la vida. Entonces, ante la crisis que vivimos, es imprescindible que nosotros invitemos a Dios a nuestra crisis. Qué lindo cuando el ser humano dice: yo quiero que Dios sea parte de esta crisis, yo quiero que Dios esté conmigo en esta crisis. Si es una tormenta de la vida, quiero ser parte a Dios de mi tormenta, quiero que Dios esté conmigo. ¿Por qué razón? Porque si Dios está conmigo en medio de la tormenta, entonces tendré la seguridad de que vamos a salir adelante, que vamos a triunfar, que vamos a lograr la victoria, sin importar lo difícil o lo grande que se vea la crisis que estamos encarando en nuestra vida. En la Biblia, en la palabra de Dios, primera de Samuel, hay un relato maravilloso en el capítulo 17 de primera de Samuel. Había un ejército, el ejército de Israel, y estaba por otro lado el ejército de los filisteos. En el ejército de los filisteos estaba un hombre llamado Goliat. Era un gigante, era un paladín, era un hombre que había hecho tremendas hazañas en la batalla. Y este hombre por 40 días estuvo desafiando al ejército de Israel
Israel y los amenazaba y los amedrentaba. Y cuando este hombre salía del escuadrón del ejército de los filisteos y hablaba, el ejército de Israel caía en pánico, en temor, corría, se escondía y no se atrevía a enfrentar al gigante. Pero un día llegó un hombre llamado David. Y David, hermanos, cuando David ve a aquel gigante y escucha aquel desafío del gigante, David toma una acción impresionante, porque a David no le impresionó aquel llamado Goliat o aquel gigante llamado Goliat. A David no le impresionó. ¿Por qué? Porque David era un hombre que había aprendido a andar con Dios, a caminar con Dios, a alabar a Dios, a hablar con Dios. David se había acostumbrado, había desarrollado un hábito en su vida, una relación con Dios, de tal manera que cuando David ve al gigante Goliat y lo escucha hablar y desafiar al ejército de Israel, lo que David dice es: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? En otras palabras, David está diciendo: este gigante no es nada para el Dios que yo conozco. Este gigante es insignificante ante la grandeza del Dios que yo conozco. Y es importante por ello que usted y yo, en esta crisis que vivimos, hagamos a Dios parte de nuestra crisis, para que este gigante coronavirus que estamos viendo que está avanzando significativamente en el mundo, usted no lo vea como un gigante, sino lo vea como algo insignificante ante el poder imponente de nuestro Dios. Pero es importante que usted y yo invitemos a Dios a nuestra crisis. El problema no es en sí la crisis, sino la actitud que podemos asumir frente a ella. La actitud nos puede llevar al fracaso, a la derrota, a vivir atemorizados, amedrentados, sin ver que hay una esperanza. Pero quiero decirle que hay esperanza en medio de la crisis, hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo puede. El salmista David dijo una ocasión: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde las siguientes palabras: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso cuando el ser humano invita a Dios a su vida, invita a Dios a su familia, y una vez que está Dios entre ellos, comenzamos nosotros a hacer a Dios parte de nuestra crisis, de nuestro problema. Y entonces podemos decir: este problema no es grande como yo pensé que era. Este problema es insignificante, porque conocer a Dios nos lleva a ver los problemas desde otra perspectiva. Las crisis las vemos desde otro ángulo cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios en nuestra vida. Así es que las crisis pueden cambiar, pueden convertirse y pueden ser en nuestra vida un peldaño para poder experimentar un mayor crecimiento, un mayor desarrollo, una mayor superación en nuestra vida, para ser mejores personas, para conocer a Dios, para experimentar una nueva vida, un nuevo comienzo de vida que es posible en Dios. No importa el pasado, no importa las decisiones del pasado que hayamos tomado y que nos hayan llevado a experimentar fracaso y dolor y sufrimiento. Dios siempre nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y que las crisis puedan convertirse en una bendición para nuestra vida. Dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano estás tú, oh Jehová. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Queridos amigos, quiero decirles que Dios les ama. Que Dios sabe lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Y le aseguro que Dios está interesado en ayudarle y en socorrerle. Hemos salido desde esta tarde con el anhelo en nuestro corazón
de que a través de estas palabras usted pueda tener algo en su corazón. El problema que está viviendo México y el mundo es un problema real y que no sabemos hasta dónde trascenderá. Pero mi intención como pastor de la iglesia Elim es que usted sepa que Dios le ama y que usted sepa que en medio de la crisis y la tormenta que viene hay un lugar de refugio, y ese lugar de refugio es Jesucristo. Es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Él es la fuente de ayuda, Él es la fuente de socorro, Él es el lugar seguro para el ser humano. Pero el ser humano necesita tomar la decisión de buscar a Dios con todo su corazón. Para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible. Dice la Biblia, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiero orar por usted y quiero orar por su familia. Usted le puede dar like a la iglesia Elim de las Asambleas de Dios aquí en General Terán. Queremos interactuar con usted, queremos hacerle llegar una Biblia si usted no tiene una Biblia, queremos orientarle de cómo orar en familia, queremos orientarle de cómo leer la Biblia, cómo orar, de tal forma que su familia pueda encontrar en Dios un verdadero refugio, una verdadera ayuda para poder enfrentar esta crisis que hoy estamos viviendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra región. Poderoso Padre Celestial, he compartido estas sencillas palabras con nuestros amigos vecinos que me honran, Señor, al escuchar, al estar atentos desde sus hogares esta palabra. Te ruego con todo mi corazón que una bendición linda y poderosa sea sobre cada uno de ellos. Yo no conozco la problemática ni la necesidad de cada uno, pero tú sí la conoces. Ante tus ojos nada pasa desapercibido, Señor. Y yo sé que he llegado aquí con un propósito tuyo. No es una idea meramente mía, sino es el anhelo que hay en tu corazón de que yo estuviera aquí, para que a través de mí, Señor, como un instrumento de bendición, pudiera entregar una palabra, Señor, a nuestros vecinos en este lugar. Ayúdalos, Señor, y que ellos puedan tomar la decisión más importante en medio de esta crisis, tomar la decisión de buscarte, tomar la decisión de buscarte con todo su corazón. Que ellos puedan experimentar que en ti la vida es más fácil, que contigo la vida es más sencilla, Señor, y que contigo la vida puede superar todas las adversidades y las crisis en la vida que pudieran venir, Señor, sobre nosotros. Ven a traer paz a la familia, ven a traer paz a cada vida, a cada corazón, y que la iglesia Elim, Señor, cada familia de la iglesia, desde su trinchera, podamos estar orando, podamos estar clamando desde la trinchera de nuestro hogar, intercediendo a favor de la bendición de este municipio de General Terán, Nuevo León, para la gloria de tu nombre. Dios, opera milagros de sanidad divina y que tu nombre sea glorificado de una manera poderosa, imponente en cada vida y en cada corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Queridos amigos, les agradezco bastante que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí, de escucharnos este tiempo. Nuestra intención no es molestarles, sino traer una palabra en solidaridad ante la situación que impera en el mundo y que no sabemos hasta dónde y hasta cuánto tiempo tendremos que estar tomando estas medidas preventivas para poder disminuir el riesgo de contagios de este virus que está causando tanto problema en el mundo. Que Dios les bendiga grandemente. Soy el pastor Jairo Covarrubias de la iglesia Elim, como ya lo he mencionado, y me pongo a sus órdenes en lo que le podamos servir.